Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaivam Narottamam Devim Saraswati Vyasam Tato Jajamudiraje Savai Pumsha Parodharmo Jato Bhakti Adokshaye Ahai Tukya Pratikata Yajatma Suprashirati Vasudeve Bhagavate Bhakti Yoga Prajojita Yanayatya Shuberagyam Yanam Chajat Ahai Tukam. Srimad Bhagavatam. Entonces, estamos en el canto 1. Estamos ya en el capítulo 2 y estamos en el mantra, nos quedamos en el mantra 29 y ahora vamos al mantra 30, empezamos el mantra 30 que dice Sa evedam sasarjagre Bhagavan Atma Mayaya Shatasat Rupaya Chasu Gunamaya Guno Vivu. Traducción: al comienzo de la creación material, esa absoluta personalidad de Dios, en su posición trascendental, creó las energías de causa y efecto mediante su propia energía interna. Significado: la posición del Señor siempre es trascendental, debido a que las energías de causa-efecto requeridas para la creación del mundo fueron creadas también por Él. Por consiguiente, Él no es afectado por las cualidades de las modalidades materiales. Su existencia forma actividades y enseres existían todos antes de la creación material. Él es totalmente espiritual y no tiene nada que ver con las cualidades del mundo material, que son cualitativamente distintas de las cualidades espirituales. Mantra 31. Taya Vilashiteshweshu Gunesho Gunavaneva Anta Pravishta Avati Vignanena Visrim Vita. Traducción: después de crear la sustancia material, el Señor se expande y entra en ella. Y aunque Él está dentro de las modalidades materiales de la naturaleza y parece ser uno de los seres creados, aún así siempre está plenamente iluminado en su posición trascendental. Ay, ya me dio calambre. Oye, Pepe, pero quería que me trajeras la botella y el vaso, ¿eh? Significado: las entidades vivientes son partes integrales separadas del Señor, y las entidades vivientes condicionadas que no son aptas para entrar en el reino espiritual, son esparcidas dentro del mundo material para disfrutar de la materia al máximo. El Señor, como Paramatma en tu corazón y amigo eterno de las entidades vivientes, y mediante una de sus porciones plenarias, acompaña a las entidades vivientes para guiarlas en su disfrute material y para ser testigo de todas las actividades. Mientras las entidades vivientes disfrutan de las condiciones materiales, el Señor mantiene su posición trascendental, sin ser afectado por la atmósfera material. En las escrituras védicas, en el Shruti, se dice que hay dos pájaros en un árbol. Uno de ellos está comiendo el fruto del árbol mientras el otro se halla presenciando las acciones. El testigo es el Señor, y el que come la fruta es la entidad viviente. El que come la fruta, la entidad viviente, ha olvidado su verdadera identidad y está agobiado en medio de las actividades fructivas de las condiciones materiales. Pero Paramatma siempre está colmado de conocimiento trascendental.
Esa es la diferencia entre la superalma y el alma condicionada. El alma condicionada, la entidad viviente, es controlada por las leyes de la naturaleza, mientras que Paramatma o la superalma es el controlador de la energía material. Mantra 32. Yata Hyabahito Bani Darushweka Shwayonishu Naneva Bhakti Vishwatam Bhuteshu Cha Tatapumam. Lo voy a repetir. Yata Hyabahito Bani Darushweka Shwayonishu Naneva Bhati Vishwatma Bhuteshu Cha Tata Pumam. Dice que el Señor en la forma de superalma se difunde por todas las cosas, tal como el fuego se difunde por la madera, y por eso él parece ser muy variado, aunque es la persona absoluta que no tiene igual. Significado. La suprema personalidad de Dios, mediante sus partes plenarias, se expande por todo el mundo material, y su existencia se percibe incluso dentro de la energía atómica. La materia, la antimateria, el protón, el neutrón, etc., son todos efectos diferentes del aspecto Paramatma del Señor. Así como puede hacerse que el fuego se manifieste de entre la madera, o como puede hacerse la mantequilla de batir la leche, asimismo la presencia del Señor como Paramatma puede sentirse mediante el proceso de oír, cantar y legítimamente acerca de los temas trascendentales, que en especial se tratan en las escrituras védicas como los Upanishads y el Vedanta. El Bhagavatam es la explicación genuina de esas escrituras, y el Señor puede ser comprendido por medio de la recepción auditiva del mensaje trascendental. Y esa es la única manera de experimentar el tema trascendental. Así como el fuego se enciende en la madera mediante otro fuego, de forma similar, la conciencia divina de un hombre puede ser encendida mediante otra gracia divina. Su divina gracia, el maestro espiritual, puede encender el fuego espiritual en la entidad viviente cual madera, al impartir mensajes espirituales apropiados que se inyectan a través del oído receptivo. Por lo tanto, es necesario que uno se acerque al maestro espiritual correcto únicamente con los oídos receptivos, y de esa forma se llega a comprender de modo gradual la existencia divina. La diferencia entre lo animal y lo humano radica solo en ese aspecto. Un ser humano puede oír de la manera correcta, mientras que un animal no puede hacerlo. Mantra 33. Aso gunamaye babe Buta sukshmendriyat mavi Swanir miteshu nirvishto Bhunkte bhuteshu tadgunan. La superalma entra en los cuerpos de los seres creados, los cuales están influenciados por las modalidades de la naturaleza. A ver, para los que luego escuchan y que a lo mejor no lo tienen bien claro, cuando se habla de las modalidades de la naturaleza material, se habla de 3 modalidades: pasión, bondad, ignorancia. Esas modalidades son condicionantes del alma. Entonces, la pasión, ¿sí?, es la llama creativa. Luego está la bondad, que es con lo que se mantiene, y luego está la ignorancia, con lo que se destruye. Esas 3 delimitan los ciclos cósmicos, kármicos también. Entonces todo tiene una creación, tiene una bondad que lo mantiene, y luego tiene una destrucción, y así se repiten los ciclos. Por eso no está atado a este mundo material, porque está atado a las 3 modalidades de la naturaleza material: la bondad, la pasión y la ignorancia. Entonces todo mundo tenemos una combinación de esas 3 modalidades dentro de nosotros. Entonces cuando se llama modal, cuando se menciona mucho aquí una y otra vez, pero cuando uno no tiene claro bien esos términos, no entiende. Entonces por eso se menciona una y otra vez. La alma condicionada, las modalidades de la naturaleza material. Si estás condicionado ¿a qué? Pues si eres muy ignorante, a destruirte y a destruir a otros. Si eres muy pasional, a tu disfrute sensorial y a acumular y a tener riquezas y mucho disfrute. Y si estás muy atado a la bondad, pues eres una persona muy buena que busca sostener a todos, como los abuelitos buena onda,
buscan el sustento o el amor de una madre, de la madre tierra, esa es bondad. Pero esa misma bondad, hasta esa misma bondad, está condicionada al sufrimiento. Si no entiendes, si eres muy bondadoso y ves que otros sufren, tú sufres. Entonces, en todos esos está condicionado al karma, ¿sí? Entonces, por eso se habla constantemente de que el alma está condicionada a eso. Y eso es parte de tu karma, ¿sí? Determinado por tus influencias astrológicas y entonces como por tus características físicas, regionales, ¿sí? Culturales, etc. Bueno, entonces, la superalma entra en los cuerpos de todos los seres creados, los cuales están influenciados por las modalidades de la naturaleza material y hace que ellos disfruten de los efectos de esas modalidades mediante la mente sutil. Significado: existen 8.400.000 especies de seres vivientes en el universo, comenzando con el más elevado del ser intelectual, que es Brahma, y descendiendo hasta la insignificante hormiga. Y todos ellos están disfrutando el mundo material conforme a los deseos de la mente sutil y el cuerpo material burdo. El cuerpo material burdo se basa en las condiciones de la mente sutil, y los sentidos se crean según el deseo del ser viviente. El Señor, en la forma de Paramatma, ayuda al ser viviente a obtener felicidad material, ya que el ser viviente, desde todos los puntos de vista, es incapaz de obtener lo que desea. Él propone y el Señor dispone. En otro sentido, los seres vivientes son partes integrales del Señor y por ende, ellos y el Señor son uno. En el Bhagavad Gita, el Señor ha declarado que los seres vivientes de todas las variedades de cuerpos son sus hijos. Los sufrimientos y disfrutes de los hijos son indirectamente los sufrimientos y disfrutes del Padre. Aún así, el disfrute de los hijos, el Padre no es de ninguna manera afectado directamente por el sufrimiento y el disfrute de los hijos. Él es tan bondadoso que en la forma de Paramatma permanece constantemente con el ser viviente y siempre trata de dirigirlo hacia una verdadera felicidad. Mantra 34. Bhavayati esha sattvena, lokan ve loka bhavana, lilavatara nurato, deva tiryani naradishu. De esta forma, el Señor de los universos mantiene todos los planetas que están habitados por semidioses, hombres y animales inferiores. Haciendo los papeles de encarnaciones, Él ejecuta pasatiempos para rescatar a aquellos que se hallan en el plano de la modalidad de la bondad pura. Entonces, dentro de los condicionamientos de la materia, dentro de las 3 modalidades de la materia, es lo mismo. Modalidades, condicionamientos, el alma condicionada a la naturaleza material, todo es lo mismo. 3 modalidades. Todo es lo mismo, se refiere siempre a lo mismo. No en una se refiere a una cosa y en otras otras. Siempre se refiere a lo mismo. Hay que como ubicar ese lenguaje, porque se va a mencionar constantemente. El alma condicionada. Es lo mismo que el alma condicionada a las modalidades de la naturaleza material. La naturaleza material. Las modalidades de la naturaleza material, los condicionamientos del alma, todo es exactamente lo mismo, las 3 modalidades, no hay más. Puedes estudiar todos los textos védicos que quieras, te ahorro el pedo, nada más son esas 3 y sus mezclas. Entonces, dentro de esas 3, lo ideal es que te sitúes en la bondad pura, y para eso existen pues todos los sistemas de vincular al alma con el Supremo, ¿no? De escuchar, de oír, de hablar, de leer, de cantar, de recitar, de hacer yapa, ¿sí me entiendes? Cantar unos mantras, leer textos ancestrales. O sea, todo eso es para situarte en la modalidad de la bondad. Por eso cuando tú llevas tus pilares y tus micro hábitos proactivos y tus hábitos de alguna forma para honrar tu cuerpo como un templo, todo lo que hablamos de mentalidad Balaram, ¿sí? De ejercicio, de todo esto, pues tú obviamente con el ejercicio despiertas la pasión, pero en este mundo también y en esta era también necesitamos pasión creativa. Si no tienes pasión, no vas a actuar en este mundo, ¿sí?
Y como no estás en un templo donde todo mundo es bondadoso y todo mundo practica un bhakti, estás en un mundo de hienas. Pues no vas a andar con la modalidad de la bondad pura, ¿sí? Porque entonces el mundo te va a comer, güey. Entonces, sí se estimula la bondad, obviamente, siempre, pero también con algo de pasión. Por eso hay ejercicio y prácticas físicas, ¿no? Que requieren como de un esfuerzo para activar esa pasión. Entonces, aquí se menciona que el Señor siempre está haciendo sus pasatiempos prácticamente para rescatar a todos esos piadosos, a todos aquellos que pues, de alguna forma ya están en una plataforma muy elevada de bondad y que ya necesita a lo mejor ir de regreso al mundo espiritual, ¿sí? Pero no son las únicas entidades que hay. También existen otras entidades que no necesariamente quieren ser salvadas del mundo material, porque les vale madre si se salvan o no se salvan. Solo les interesa servir y conectarse y servir a la divinidad. Entonces, evidentemente esas, pues obviamente también son almas liberadas, pero pues están más al servicio del Señor, porque un alma liberada que nada más busca liberarse para no sufrir el condicionamiento, sigue teniendo una liberación condicionante o condicionada, ¿no? Pero bueno, habrá algunos piadosos que sí necesiten, porque a lo mejor ya tienen una edad muy avanzada, o a lo mejor sí ya necesitan como ser ahí, ¿no? Recogidos y llevados a Vaikunta, al mundo espiritual. Existe una infinidad de universos materiales, y en todos y en cada uno de ellos existe una infinidad de planetas, habitados por diferentes grados de entidades vivientes, influenciadas por las diferentes modalidades de la naturaleza. El Señor se encarna en todos y cada uno de esos planetas y en todos y cada uno de esos tipos de sociedades de seres vivientes. Él manifiesta sus pasatiempos trascendentales, entre ellos, únicamente para crearles el deseo de ir de vuelta a Dios. El Señor no cambia su posición trascendental original, pero parece manifestarse de diferentes formas, de acuerdo con el tiempo y las circunstancias de la sociedad particulares. Algunas veces, él mismo se encarna o apodera a un ser viviente apto para que actúe por él. Pero en cualquiera de los dos casos, el propósito es el mismo. El Señor quiere que el ser viviente que sufre vaya de vuelta al hogar, de vuelta a Dios. La felicidad que los seres vivientes anhelan no se encuentra en ningún rincón de los innumerables universos y planetas materiales. La felicidad eterna que el ser viviente quiere puede obtenerse solamente en el reino de Dios, pero los olvidadizos seres vivientes que están bajo la influencia de las modalidades carecen de la información acerca del reino de Dios. Por consiguiente, Tashmat, el Señor viene a propagar el mensaje del reino de Dios, ya sea personalmente o como una encarnación o como a través de un representante genuino en la forma de un buen hijo de Dios. Esas encarnaciones, o hijos de Dios, no es solo dentro de la sociedad humana que están haciendo propaganda para ir de vuelta a Dios. Su labor también se está llevando a cabo en todos los tipos de sociedades, entre los semidioses y entre aquellos que no son seres humanos. Y así termina los significados del segundo capítulo del primer canto del Srimad Bhagavatam, titulado Divinidad y Servicio Divino. Y luego va a seguir el capítulo 3, que es del canto 1 todavía, canto 3 del capítulo 1, capítulo 3 del canto 1, son 12 cantos. Y estamos en el capítulo 3 del canto 1 del Srimad Bhagavatam. Y el capítulo 3 se llama Krishna es la fuente de todas las encarnaciones. Voy a empezar con el primero y ahí me voy a quedar. Mantra 1. Shuta Uvacha. Quiere decir que Shuta Goswami está hablando. Dice: Jagre Purusham Rupam Bhagavan Mahat Adivi Sambhutam Shodashakalam Adao Loka Siskrisaya. Sutta dijo: al principio de la creación, el Señor se expandió primero en la forma universal de la encarnación Purusha y manifestó todos los ingredientes para la creación material.
Y así pues, en el comienzo ocurrió la creación de los 16 principios de la acción material. Esto tenía por objeto crear el universo material. Luego, ¿cuál es el significado de este mantra? Dice, en el Gita se declara que Krishna mantiene estos universos materiales mediante la extensión de sus expansiones plenarias, de modo que esta forma Purusha es la confirmación del mismo principio. La personalidad de Dios original, Krishna, quien es famoso como el hijo del rey Vasudeva o del rey Nanda, está colmado de todas las opulencias, de todas las potencias, de toda la fama, de toda la belleza y de todo el conocimiento y la renunciación. Parte de sus opulencias se manifiestan como el Brahman impersonal y parte de sus opulencias se manifiestan como Paramatma. Este aspecto Purusha de la misma personalidad de Dios, Krishna, es la manifestación Paramatma original del Señor. Existen tres aspectos Purusha, Tripurusha, en la creación material, ya los hemos hablado antes. ¿Sí? Mahavishnu, Karana Akasayi Vishnu, es la primera de las tres. Las otras tres son conocidas como Garbhodaka o Garbhodakasayi Vishnu, Sirodakasayi Vishnu, que habremos de conocer uno tras otro. Todo esto es ciencia y es importante que lo estudien y lo vayan recordando, porque después no se puede hablar un mismo idioma cuando no entiendes los principios de ese idioma. ¿Sí me entiendes? Entonces, por oír nada más uno se va purificando y uno va como gradualmente avanzando. Pero con oír con atención de estudio, o sea, como si estuvieras estudiando esto, es muy diferente, ¿sí? Que nada más, pues ya habías hablado de eso, ¿no? Sí, pero ¿cuáles son los Tripurusha? Ya habíamos hablado de esto. ¿Cómo están integrados los Tripurusha? Digámoslo así, en el linaje cósmico trascendental. Ellos son expansiones ¿de quién? ¿De dónde salen estos Tripurusha? Y arriba de ellos, ¿quiénes están? Y luego abajo de ellos, ¿quiénes están? Uno debe de saber todas estas árboles genealógicos trascendentales, porque si no, estás perdido. Y entonces escuchar ayuda. Escuchar con atención ayuda más. Escuchar con atención y sumisión, pues obviamente mucho más. Pero sobre todo escuchar con atención y sumisión. Y con un objeto de recordar y estudiar, eso no tiene precio. Después se va familiarizando. Con el tiempo todo se va familiarizando. Pero nunca se va a familiarizar si nada más uno escucha así como, para que me arrulle. ¿Sí me entiendes? Ahí vas a valer verga. Entonces, nos quedamos que los Tripurusha, yo he hablado de esto muchas veces, pero aquí se va a tocar todo a profundidad porque es ciencia. ¿Sí? Por eso a las mujeres les cuesta un poquito más entender los textos ancestrales, no porque sean más pendejas, sino porque su sentido de lógica es mucho menor que el de un hombre, y el de un hombre es mucho más de estudio y de lógica que el de la mujer. El de la mujer es más de sentimentalismo. Entonces las dos sirven. Escuchar y como conectarse en el corazón sirve, los mantritas y todo eso, pero a su vez también sirve mucho cuando entiendes de qué se está hablando a través de la lógica y estudio. Entonces todo esto es estudio, ¿eh? Todo esto es estudio. Va a seguir siendo mucho más profundo este estudio. Entonces estos tres aspectos, los innumerables universos se generan de los poros de Mahavishnu o de Karanodakasayi. Y en cada uno de esos universos el Señor entra como Garbhodaka. Garbhodaka significa el agua espiritual que le va a dar vida a los universos y a los cosmos. Ya estamos hablando de principios de creación cósmica. ¿Sí? En el Gita también se menciona que el mundo material es creado en ciertos intervalos de tiempo y luego es destruido. Esa creación y destrucción se realiza por la voluntad suprema. Debido a las almas condicionadas o seres vivientes, Nityavada, los Nityavada, que son eternas entidades vivientes aprisionadas en una cárcel, tienen el sentido de individualidad o ego, llamado Ahankara. Ahankara es el ego,
que les dicta disfrutar de los sentidos, cosa que no pueden tener por constitución. El Señor es el único disfrutador y todos los demás somos disfrutados. Los seres vivientes son disfrutadores predominados, pero las almas eternamente condicionadas, olvidando esta posición constitucional, ambicionan mucho disfrute. En el mundo material se les da a las almas condicionadas la oportunidad de disfrutar de la materia y a la vez se les da la oportunidad de entender su verdadera posición constitucional. Aquellas entidades vivientes afortunadas que después de muchísimos nacimientos en este mundo captan la verdad y se entregan a los pies del loto de Dios, se unen a las almas eternamente liberadas, permitiéndoseles así entrar al reino de Dios. Después de esto, esas afortunadas entidades vivientes no tienen que venir de nuevo a la esporádica creación material. Mas aquellos que no pueden captar la verdad constitucional trascendental eterna, se funden de nuevo en el Mahatattva, o sea, en la mezcolanza de la verdad cósmica de la creación, y en el momento de la aniquilación de la creación material. Cuando la creación se monta de nuevo, ese Mahatattva o esa mezcolanza de ingredientes vuelve a dejarse en libertad. El Mahatattva contiene todos los ingredientes de las manifestaciones materiales, incluyendo la de las almas condicionadas. Dicho Mahatattva, o una verdad suprema, o un licuado de ingredientes de la creación material, se divide primero en 16 partes, o sea, los 5 elementos materiales burdos, los 11 instrumentos funcionales o sentidos, y es como una nube en el cielo claro. En el cielo espiritual, la refulgencia del Brahman se difunde por todas partes, y todo el sistema deslumbra con luz espiritual. El Mahatattva se forma en algún rincón del vasto e ilimitado cielo espiritual, y la parte que así queda cubierta por el Mahatattva se denomina cielo material. Esa parte del cielo espiritual se denomina cielo material. Esa parte del cielo espiritual denominada Mahatattva es únicamente una insignificante porción de todo el cielo espiritual, y dentro de ese Mahatattva hay una infinidad de universos. Todos esos universos los produce colectivamente Mahavishnu o Karanodaka, llamado también Mahavishnu, quien simplemente lanza su mirada para fecundar el cielo material. Y nos vamos a quedar en ese mantra 1 del capítulo 3. Mantra 1, capítulo 3, canto 1 del Srimad Bhagavatam. Ya vamos a empezar así a ver como cosas ya más científicas del cosmos, lo cual lo necesitan, porque tener una fe ciega es bueno, pero tener una fe y aparte tener las herramientas intelectuales y de sabiduría te pone en otro nivel, güey. Ya nadie te engaña, güey, porque tu fe tienes un sustento real. Cuando, por ejemplo, como cuando uno no tiene guiana o conocimiento trascendental, pues uno va a perder los argumentos contra cualquier personalidad de este mundo material, ¿sí me entiendes? Y eso va a poner en duda su propia fe. Por eso decía Prabhupada, quien tradujo estos textos, digo, si quieres perfección, primero necesitas conocimiento, pero ese es solo el primer paso, ¿sí? O sea, el conocimiento es gran parte, no es único, pero es gran parte del progreso espiritual de las personas, porque en este mundo todo lo cuantificamos. Entonces necesitas cuantificar también el conocimiento de alguna forma. Necesitas englobar, a ver, entonces, ¿quién lo crea? ¿De dónde viene? ¿Sí me entiendes? Como lo tienes que cuantificar. Así como se va a cuantificar el nuevo sistema financiero mundial, ya no solo el SWIFT, ahora ya son las cripto y la inteligencia artificial. Todo se tiene que cuantificar en otro universo más grande en el que tú sabías que existías. Entonces toda tu narrativa va a cambiar, lo que te van a decir va a cambiar la perspectiva de muchas personas acerca del mundo material, acerca de las finanzas, ¿sí me entiendes? Y otros se van a quedar en el sistema que sabe. Está bien, existen los dos y van a existir simultáneamente.
O sea, hoy simultáneamente va a existir el sistema viejo y simultáneamente ya está existiendo el nuevo sistema. Cada quien se va a situarse donde quiera situarse. Pero si quieres expandir, pues necesitas conocimiento. Necesitas saber. Igual es acá. Necesitas saber y aprender. Digo, conforme vaya siendo fácil para cada quien entender, porque es difícil. O sea, no para todos es tan fácil, no para todos es tan difícil. Entonces, como todo, ir entendiendo, ir tratándolo de entender, de que entre, de que resbale como mantequilla en mi mente cuando lo escucho, o a lo mejor queda una partecita nada más, pero esa partecita ya quedó, después se refuerza y con el tiempo y la lectura se va a ir procesando. Mira todo lo que llevamos. De aquí para acá. ¿Ves? Mira todo lo que falta. Y eso es un texto. Son más de 12 de este tamaño. O sea, quiero que entiendas que esto sí es estudio, güey. ¿Sí? Esto es lo que uno debe de estudiar. No estar estudiando puras pendejadas. ¿Sí me entiendes? Entonces, la fe se va haciendo más fuerte. Claro, después a lo mejor no hay mucha gente con la que puedas hablar, porque después de tener conocimiento trascendental, no quieres juntarte con personas a hablar acerca de, ¿no?, de otras cosas, güey. Entonces, bueno, el chiste es que hasta aquí llegamos. Si van teniendo dudas, las anotan o las preguntan ahí en la caja de comentarios o lo que sea, nos escriben ahí por las redes o lo que sea, ¿va? Muy bien, Shumas Baba Tamki ya, y nos vemos en la siguiente sesión. Muchas gracias.